Muy buenas. En este vídeo vamos a calcular la capacitancia de un condensador cilíndrico cuyas placas conductoras, que son estas cortezas cilíndricas, están en el vacío. Para ello tenemos que utilizar la relación que existe entre la capacitancia, la carga de la placa positiva y la diferencia de potencial que se establece entre las dos placas. ¿Vale? Podemos escribirlo así o ponerlo directamente de esta otra forma. Vamos a suponer que en este problema la carga negativa se sitúa en el conductor externo, mientras que en el conductor interno se sitúa una carga positiva. Bueno, para calcular esta diferencia de potencial tendremos que obtener en primer lugar el campo eléctrico que hay en la región entre los dos conductores e integrarlo desde la placa positiva hasta la placa negativa. Por tanto, nuestro primer paso del problema será calcular el campo eléctrico entre las cortezas. Entonces, con esta línea de pensamiento vamos, por tanto, a ir resolviendo de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a calcular este campo eléctrico. En segundo lugar, calcularemos la diferencia de potencial. Y en tercer lugar, sustituiremos aquí para calcular la capacitancia. Ese será el proceso que vamos a seguir en este problema. Comenzamos, por tanto, con el cálculo de ese campo eléctrico en la región de interés entre las dos cortezas. Para calcular ese campo eléctrico vamos a aplicar la ley de Gauss, porque el problema tiene alta simetría y por tanto la ley de Gauss nos va a simplificar mucho esta parte del proceso. Vale. Comenzamos, por tanto, siempre que aplicamos la ley de Gauss, analizando la dirección y el sentido del campo. Y con el objetivo de poder escribir en notación vectorial el campo eléctrico multiplicado por un determinado vector. Tendremos que conocer la dirección para conocer el vector que lo modela. Vamos a hacer para ello, vamos a apoyarnos en dos vistas. Vamos a utilizar una vista lateral, en la que pues más o menos nuestros dos cilindros pues serían algo como lo que pintamos ahí, siendo su eje que nos ayude a ver la vista pues una línea que pasa por el centro de los dos cilindros. Y en la vista superior, que es la que vamos a hacer a continuación, pues tendríamos una corteza interna, una corteza externa y el eje en este caso, pues en la vista superior, pues será solo un punto que estará situado aquí en el centro. Vale. Teniendo en cuenta que hemos situado la carga positiva en el interior y la carga negativa en el exterior, y además sabiendo que como son conductoras las placas, la carga se distribuye uniformemente, podemos suponer que toda la carga se distribuye uniformemente a lo largo de esta circunferencia, pero también a lo largo de todo el cilindro, y por tanto eso nos va a llevar directamente a concluir que el campo eléctrico va a ser perpendicular al eje desde la carga positiva a la carga negativa. Entonces, las líneas de campo, bueno, pues quizás en este dibujo se ven mejor, irían desde la carga positiva a la carga negativa, pero apuntando siempre perpendiculares al eje que hemos marcado con un punto azul. Vale. Como hemos marcado, como digo, la carga positiva dentro, pues las líneas saldrán. Si hubiésemos puesto la carga negativa dentro, pues las líneas entrarían, pero el problema sería completamente análogo. Vale. Una vez tenemos más o menos pintada la línea de campo, simplemente una pequeña puntualización y es ¿qué ocurriría cuando nos acercamos a los extremos del cilindro? En realidad, cuando nos acercamos a los extremos del cilindro, el campo eléctrico no haría eso, sino que en realidad el campo eléctrico se empezaría a doblar y empezaría a salir hacia afuera del cilindro. Por tanto, estas líneas de campo solo son verdad en la parte central.
Pero los condensadores cilíndricos normalmente se fabrican con la hipótesis de que su altura, vamos a denominarla, pues por ejemplo, H, es mucho mayor que cualquiera de los radios. Aunque en este dibujo pues quizá no lo aparenta, pero en realidad se fabrican así. Si llamamos radio interior y radio exterior, pues la altura es mucho mayor que cualquiera de los radios. Y eso implica que la zona de interés es muy estrecha y entonces las líneas no les da tiempo a curvarse. Es decir, que la hipótesis de que el campo sea perpendicular al eje se puede considerar correcta. Bueno, con eso en mente, tenemos que escribir el campo eléctrico con un vector que sea perpendicular a un eje, al eje del cilindro. Lo que hacemos en ese caso es apoyarnos de las coordenadas cilíndricas y hacer que el eje Z sea coincidente con el eje del cilindro. Y en ese caso existe un vector, que es el vector U sub ρ, cuya definición era perpendicular al eje Z. Como hemos colocado el eje Z en el coaxial con el eje del cilindro, entonces el campo eléctrico llevará esa dirección. Vale. Una vez ya tenemos la dirección del campo eléctrico, podemos pasar a una segunda fase en la que tenemos que escoger una superficie gaussiana. En este caso, por la simetría cilíndrica del problema, escogemos un cilindro coaxial con los conductores de altura H en principio menor que la altura total del cilindro y radio ρ, y ese radio tiene que pertenecer al intervalo delimitado por el radio interior y el radio exterior para estar en la zona en la que queremos trabajar. Vamos a apoyarnos de nuevo de dos dibujos para tener bien localizado esa superficie gaussiana. Vamos a colocar una vista lateral con las dos superficies y vamos a colocar nuestro cilindro gaussiano que iría pues situado aproximadamente como lo vemos aquí y con su eje coaxial al eje del cilindro. Entonces, tal y como lo hemos definido, la altura sería H y el radio sería ρ. En una vista superior, que a lo mejor nos puede también ayudar un poco a aclararlo, esta sería la corteza interior, esta sería la corteza exterior y nuestro cilindro gaussiano en una vista superior pues sería pues más o menos algo así, teniendo siempre en mente que son coaxiales. Este sería su radio y hemos dicho que esto mide ρ, como lo hemos definido. Entonces, una vez lo tenemos ahí ya claro, podemos entonces ya pasar al cálculo del campo eléctrico, ¿vale? Perdón, del flujo eléctrico. Pasamos a calcular el flujo saliente a través de esa superficie gaussiana. El flujo saliente se calculaba haciendo la integral de superficie del campo eléctrico a través de las paredes de mi cilindro gaussiano. En este caso, las paredes de mi cilindro gaussiano son tres. Tenemos por un lado el flujo que sale por la cara lateral. Tenemos por otro lado el flujo que sale por la base. Y finalmente el flujo que sale por la tapa. Vamos a analizar ahora los vectores que estamos considerando. En la cara lateral, los vectores de superficie van perpendiculares a la cara lateral. Son vectores que irán aquí hacia izquierda o hacia derecha en esta cara lateral, pero si lo vemos en la cara superior, pues serían vectores que irían salientes de la superficie en todas las direcciones, siempre perpendiculares al eje del cilindro.
¿vale? Por tanto, se ve que en la escala lateral el vector diferencial de S es paralelo al vector de campo que antes marcábamos y era un vector que iba desde la carga positiva a la negativa, saliendo también paralelo al eje. Es decir, que en la carga lateral estos dos vectores serán completamente paralelos. En la base, el vector de superficie serán vectores que apunten hacia abajo y en la tapa serán vectores que apunten hacia arriba. Por tanto, en este dibujo, que es un poco más complicado, los vectores de superficie en la base, pues habría que marcarlos con cruces porque apuntan hacia adentro, mientras que en la base habría que marcarlos con puntos porque apuntan hacia afuera. Pero en cualquier caso, lo importante en este caso es darnos cuenta que como el campo eléctrico va saliente de la carga positiva a la negativa, lo que ocurre es que estos dos vectores son perpendiculares tanto en la base como en la tapa. Así que podemos concluir que los vectores son perpendiculares en la base y en la tapa. Y eso directamente me simplifica el proceso porque los productos escalares darán 0 y podemos eliminar estas dos integrales. Y por tanto solo nos quedaría calcular el flujo lateral. Si continuamos por aquí debajo, operando, el flujo lateral, como los vectores son paralelos, directamente podemos poner módulo de uno, módulo del otro, coseno de 0 grados, que vale la unidad. Finalmente, me queda darme cuenta que cualquiera de los puntos que uno considere en la superficie, un punto que puede estar por aquí o un poco más para acá, es completamente equivalente con respecto al conductor. Es decir, como la carga se distribuye uniformemente por el conductor blanco interior y blanco exterior, estos puntos van a tener, por lógica y por simetría, el mismo módulo del campo y entonces ese módulo va a salir constante de la integral para todos los puntos que yo estoy considerando que son los puntos de la carga lateral. Finalmente me quedaría calcular la superficie lateral de mi cilindro gaussiano. La superficie lateral de mi cilindro gaussiano, si lo pensáis con detenimiento, es una superficie que tiene, si se desenrolla, una forma parecida a esta que hemos marcado aquí, que tiene una determinada base de un rectángulo y una determinada altura y, en concreto, la altura coincide con la altura del cilindro gaussiano que hemos definido y la base será el perímetro de la circunferencia de la tapa o de la base. Por tanto, la cara lateral, su superficie, será base por la altura y directamente podremos obtener el primero de los resultados. El flujo es igual al módulo del campo 2pi rho por h. Lo vamos a guardar este resultado para posteriormente tenerlo ahí presente. Vale, continuamos ahora. Hemos resuelto el flujo, ¿vale? Pasamos a un paso 4, que sería la carga encerrada. De nuevo, quizá nos conviene apoyarnos en una superficie, yo creo que lateral en este caso quedará mucho más claro, y vemos que nuestra superficie gaussiana, roja, envuelve una carga que solo nos afecta la parte de la corteza interior. Entonces, en realidad, uno puede pues, darse cuenta o visualizarlo quizás de otra forma y puede darse cuenta que lo que encerramos, pues más o menos, pues sería un pequeño cilindro interior cuyas dimensiones son las siguientes. Tiene un determinado radio, que será el radio del cilindro, y una determinada altura,
que será la altura del cilindro gaussiano. Es decir, aquí hay que tener cuidado porque la altura de este cilindro coincide con la del cilindro gaussiano que hemos cogido antes, pero el radio no coincide con el del cilindro gaussiano, sino que hay que escoger el radio de la corteza interior, porque es donde está la carga. La carga se deposita en esta corteza, no se deposita en el cilindro gaussiano. Lo que pasa es que el cilindro gaussiano envuelve a esa corteza. Bueno, con eso más o menos resuelto, ahora sí podemos calcular la carga encerrada utilizando el concepto de densidad. Como esto es un objeto de dos dimensiones, porque esto está hueco, son cortezas cilíndricas, entonces calculamos la carga como la densidad por la superficie encerrada. ¿Qué superficie encierra donde se sitúa la carga? ¿Vale? La carga, en realidad, convendría, para ser más preciso, más que superficie encerrada, superficie de la corteza interior, la que estamos considerando donde está la carga. Bueno, esa superficie, de nuevo, si uno la abre, la desenrolla, pues vuelve a ser un rectángulo de altura h y de radio 2pi radio interior. Y de forma que eso nos permite ya calcular la carga como h por 2pi radio interior. Esa es la superficie de la corteza interior que estamos encerrando. Con respecto a la densidad, el problema no nos da este dato porque no está viendo la capacitancia, pero podemos directamente relacionar la densidad con la carga total que hay sobre el cilindro interior entre la superficie total que hay sobre ese cilindro interior que estamos considerando. La carga total hemos dicho que es Q positiva y el área total del cilindro interior será el área total de una figura como esta, pero ahora la altura pues será la altura total del cilindro, es decir, sería h por 2pi radio interior. Si sustituimos esta expresión de la densidad aquí dentro, obtenemos finalmente que la carga encerrada será igual a la carga de la corteza interior por h 2pi radio interior multiplicada por h minúscula del cilindro gaussiano 2pi radio interior. Se nos simplifica 2pi radio interior en el numerador y en el denominador y obtenemos, por tanto, que la carga encerrada se relaciona con la carga interior con una simple relación de proporcionalidad entre las longitudes del cilindro gaussiano y el cilindro total. Vale. Una vez ya hemos calculado la carga encerrada, pasamos en un paso siguiente a aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss directamente me dice que el flujo es igual a la carga que se encierra dividida entre la permitividad. Utilizamos, por tanto, los dos resultados que habíamos recuadrado. El flujo era el módulo del campo 2pi rho h y la carga encerrada h dividido entre h mayúscula por q y después ponemos la permitividad dividiendo. De aquí despejamos nuestra incógnita que es el módulo del campo. Nos damos cuenta que la altura del cilindro gaussiano me desaparece porque se me elimina en ambas partes de la ecuación. Entonces finalmente tenemos 1 partido 2pi epsilon sub 0, q partido por h, 1 partido por ρ. Una vez tenemos el módulo del campo, en el último paso calculamos ahora sí el vector del campo eléctrico. El campo eléctrico, por tanto, nos sale 1 partido 2pi epsilon sub 0, q partido por h, 1 partido por ρ, el vector u sub ρ, y esto es solo verdad entre el radio interior y el radio exterior, que es la región en la que nos interesa trabajar para los pasos siguientes. Muy bien, de acuerdo. Vamos a hacer ahora aquí una división porque ya hemos terminado la primera de las partes que teníamos entre manos. Nos vamos, por tanto, a la segunda parte.
En la segunda parte teníamos que calcular la diferencia de potencial entre las cortezas interior y exterior, la corteza positiva y la negativa, integrando ese campo eléctrico que acabamos de calcular. Lo que nos queda es escoger un camino adecuado para hacer eso. Entonces, en este caso, de nuevo, vamos a apoyar en un dibujo. Yo creo que en este caso, pues quizás un dibujo superior. Si tenemos las dos cortezas coaxiales entre sí y pintamos el campo eléctrico, sabiendo que el campo eléctrico pues sale perpendicular al eje, aproximadamente sería algo así, campo eléctrico va saliente de la carga positiva a la carga negativa, tenemos ahora que escoger un camino que sea, en la medida de lo posible, paralelo o perpendicular al campo para que me simplifique esta operación. Entonces está claro en este caso que la forma más sencilla es coger un camino que tenga precisamente la misma dirección que el campo eléctrico, U sub ρ, y eso me va a permitir operar de forma mucho más sencilla. Con esa decisión tomada, directamente la integral sería módulo del campo, módulo del vector, por el coseno del ángulo que forma, pero como lo hemos escogido paralelo, el coseno sería directamente U. El módulo del campo lo tenemos aquí, que sería 1 partido 2pi epsilon sub 0 q partido por h, 1 partido por ρ, y el módulo del vector de camino, pues lo hemos llamado diferencial de ρ porque lleva precisamente la coordenada ρ perpendicular al eje del cilindro. En esta integral podemos sacar las constantes, que en este caso pues serían 1 partido 2pi epsilon sub 0, la carga total del cilindro y la altura total del cilindro también son constantes, y me queda la integral de un 1 partido por ρ diferencial de ρ, que es una integral inmediata, y entonces, si continuamos por aquí, pues obtenemos 1 partido 2pi epsilon sub 0, q partido por h, logaritmo neperiano de ρ, particularizado en la carga interna, en la placa interna y en la placa externa. Ahora conviene darse cuenta que no tenemos que sustituir ρ por q menos o ρ por q más. Tenemos que sustituir o validar ρ en la placa negativa y ρ en la placa positiva. Es decir, cuánto mide ρ en cada una de las placas. Entonces, para ello tenemos que tener muy claro qué significa ρ. Y ρ era la distancia que había desde el eje hacia cada una de los puntos que estemos considerando. Es decir, ρ en la placa negativa coincide con el radio exterior, mientras que ρ en la placa negativa coincide con el radio interior. De esa forma se obtiene 1 partido 2pi epsilon sub 0, q partido por h, logaritmo neperiano de radio exterior dividido entre el radio interior, utilizando simplemente propiedades de los logaritmos. Bueno, pues ya tenemos, por tanto, resuelta la segunda de las tareas que nos planteábamos al principio del problema. Pasamos ahora ya a la última, que es la más sencilla de todas, porque directamente sería sustituir. La capacitancia se definió como la carga dividida entre esa diferencia de potencial entre la placa positiva y la placa negativa. Sustituimos, por tanto, la expresión que hemos obtenido y operamos con ella. 2pi epsilon sub 0, q partido por h, logaritmo neperiano del radio exterior dividido entre el radio interior. Simplificamos las cargas en el numerador y en el denominador. Y finalmente llegamos a la siguiente expresión. 2pi epsilon sub 0, logaritmo neperiano del radio exterior dividido entre el radio interior. ¿Vale? Esa sería la solución del problema, que la vamos a volver a escribir aquí simplemente por ponerla un poquito más definitiva.
en faradios. Esta sería la solución del problema. Vale, vamos como siempre a hacer un pequeño análisis de la solución. En este caso, como hemos calculado una capacitancia, vamos a ver qué se podría hacer para subir la capacitancia. Pues en este caso, lo único que se puede hacer es, bueno, he olvidado esta h, me estoy dando cuenta aquí, esta h que está aquí, pasaba aquí multiplicando, la hemos olvidado, la añadimos aquí. En este caso lo que se puede hacer son dos cosas, ¿vale? Por un lado, uno puede subir la altura del cilindro, es decir, hacerlo más largo, mientras más grandes sean los conductores, más grande es la capacitancia, pero claro, eso siempre implicará un mayor coste de conductor y bueno, un sobreprecio. Es verdad que es un precio fijo, pero bueno, a lo mejor nos interesa evitarlo. Pero la otra posibilidad es disminuir el denominador, y para disminuir el denominador lo que tenemos que hacer es intentar que los radios se parezcan para que obtengamos un logaritmo de un número muy pequeño, teniendo en cuenta que el logaritmo de 1 es igual a 0, y eso nos haría una capacitancia teóricamente infinita, pero claro, no podemos tocar los dos conductores porque entonces ya desaparecería el capacitor. Por lo tanto, aquí aparece de nuevo, como ocurre con todos los condensadores, el desafío de fabricación de cómo juntar los radios sin que se lleguen a tocarse. Y entonces la solución pasa por introducir el aislante, que hablaremos en otros vídeos. Bueno, hacemos una recapitulación del problema volviéndonos al principio. Para calcular la capacitancia de cualquier condensador, como siempre, utilizamos la relación que existe entre la capacitancia y la diferencia de potencial, y a partir de esa relación lo que hacemos es darnos cuenta que necesitamos calcular la diferencia de potencial, y la diferencia de potencial la calculamos a partir del campo eléctrico, que lo hemos resuelto con la ley de Gauss.